Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a No Somos Nada, nuestro podcast de temas internacionales con ocasionales sobrevuelos sobre la actualidad nacional. Aclararles que todas las opiniones que expresamos Paz Zárate y yo, que no somos nada, no representan necesariamente la línea editorial de Canal 13. Advertirles que estamos en Apple Podcast a partir de la semana pasada, estamos en Spotify, de ahí selecciona para que le llegue el informe y ya hemos preparado el contenido para ustedes y estamos en YouTube, la campanita, para que crezcamos todos y podamos dialogar en completa tranquilidad. Así es. Doña Paz, ¿cómo le va? ¿Cómo te va mi no pariente? Aquí estamos viendo cosas. Uno empieza a mirar el horizonte y esta semana traía preocupaciones económicas, de pensiones, una visita de la próxima semana y un par de... Vamos a ver si alcanzamos a resolver todo aquello. Doña Paz, le doy la posibilidad de comenzar usted hoy. Bueno, No Somos Nada de esta semana. La noticia fresca, yo creo que nos tiene a todos impactados, es que va a haber una visita del presidente chino a Moscú como señal de apoyo a Rusia. Y lo hablábamos la semana pasada, que el hecho que hubiera un nuevo canciller con una línea dura mucho más nítida en la política exterior, diseñando cuáles son las principales ideas, y ahora tenemos esta visita, remarca el concepto central en esta política exterior china, que es el apoyo, la alianza entre Rusia y China. Yo creo que eso nos preocupa a todos acerca no solo del futuro, de la evolución de la guerra en Ucrania, sino que además en este mundo en el cual estamos ahora, si nos adentramos o no en una nueva guerra fría, o tal vez no tan fría. ¿Qué piensas tú? Yo creo que Xi Jinping llega a Moscú no como pudo haber llegado el presidente de China hace 15 años. Llega en otra situación, en otra forma, como dicen por ahí, en otra tesitura. Llega a decirle a Moscú, mire, yo soy una superpotencia consolidada. Le recalco, señor Putin, superpotencia. Claro. Y yo pienso de esto y esto, y a Putin le van a quedar dos caminos. O acepte el abrazo del oso, que era lo que Rusia hacía antes, cuando era la ex Unión Soviética. Eso es lo que hacía la ex Unión Soviética, lo hizo en Hungría, lo hizo en Checoslovaquia, lo hizo en varias partes. Y entonces decían el abrazo del oso, ¿no? Iba a Moscú y abrazaba. Bueno, ahora es Beijing, que seguramente le va a pegar un abrazo de oso panda, y le va a decir a Putin, mire, hay esto y lo que esperamos es esto, y Putin tiene, por eso decía, dos caminos. O acepta lo que China le proponga, que no tengo ni idea qué le va a proponer, o sigue por su cuenta y China va a seguir socavando ese poder que Rusia tiene. ¿En qué sentido? En que sigue China ocupando espacios en los que pareciese que el interlocutor ya no es Moscú, es Beijing. Ya no es si Rusia decide esto o aquello, sino ¿y qué va a hacer China? Que es como las superpotencias en el mundo comienzan a fraguarse, ¿no? Cuando el resto de los países comienzan a preguntar, oiga, ¿y si Beijing mueve un dedo, nosotros qué hacemos? Entonces, esa parte de la visita a mí me llama la atención. La otra que es evidente, para volver contigo, es que esta es una tocada de oreja a Washington, clarísima. Es decirle a Washington, ¿sabe qué? Mire, usted diga lo que quiera, yo voy a ver qué hago. Sí, yo creo, estoy muy de acuerdo contigo. Lo otro, yo creo que hay que tomarlo conjuntamente con otra noticia que también apareció ayer, que es que existen ahora más elementos indicando que China está entregando no solamente implementos no bélicos, sino derechamente implemento bélico letal a Rusia. Esos son los últimos reportes y eso significa, bueno, que la próxima etapa de la guerra podría estar marcada, por un lado, la utilización y entrenamiento que está recibiendo de parte de Occidente Ucrania, y por otro Rusia, donde la ayuda se vuelve mucho más concreta, que ahora hasta ahora era difusa. Fíjese cómo se conectan las cosas. A principio de semana se decía que el primer ministro Morawiecki, me costó toda la semana pronunciarlo, de Polonia, anunciaba que ellos estaban dispuestos a hacer los MiG que tenían, MiG de fabricación soviética a Ucrania para que Ucrania se pudiese defender. Eslovaquia hoy anunció que le entregaba toda su flota aérea a Ucrania. Sí. Y se da esta reunión en la que, puede que China le entregue material letal. Eso es un puede, no lo sé, no lo tengo certificado.
El tema de fondo es cómo empezamos o cómo van a empezar a evitar que se armen estos dos bloques como en la Segunda Guerra. Exacto. Y lleguen a una posición irreconciliable, porque una tercera guerra mundial, yo quiero despejar un poquito el tema nuclear, pues es un tema muy pesado para ponerlo en la mesa, pero una tercera guerra mundial francamente nos quiebra a todos. Y digamos que si hay alguien que va a sobrevivir a esa quiebra, no somos los países chicos. Digamos que es un país asiático cuya capital se llama Beijing y cuyo presidente por tercer mandato consecutivo está al frente de ese estado. Es una situación compleja y creo que por eso mismo, a nivel de las cancillerías del mundo, países como los nuestros, países de tamaño mediano y los pequeños, están teniendo cada vez mayor interés en una posición doctrinaria que se llama el no alineamiento activo. Justamente porque lo que estamos viendo es esta formación de estos bloques que nos ponen en una situación muy, muy compleja. Y la verdad es que este giro que las cosas están tomando, estamos pasando de la retórica a los hechos. Así que yo estoy preocupada también porque creo que la situación de Taiwán, también lo que estamos teniendo son anuncios y que en realidad esto podría suceder en cualquier momento. Son tocadas de oreja, pero son tocadas de oreja progresivas que yo creo que se enmarcan en una línea, en un relato que está cada vez más claro. A mí lo que me pasa con Taiwán es que, conociendo la forma en que los chinos manejan su diplomacia, yo no he encontrado en la historia, y me he revisado la historia china moderna completa, un antecedente de que China hubiese invadido a otro país o hubiese utilizado la fuerza salvo en los temas internos. Le hace los uigures, le hace la represión política en Hong Kong, ese tipo de cosas. Taiwán son palabras mayores. Y fíjese que dentro de todo Ucrania dentro de todo deja una lección hasta ahora, ¿no? La operación especial de Putin iba a durar 3 días. Después dijeron 2 semanas. 2 semanas. Después dijeron 1 mes. Llevamos más de 1 año. Sí. Taiwán no sé si tenga el poderío para resistirle a China, pero lo que sí tiene, no lo tiene, pero lo que sí tiene es lo mismo que tiene Ucrania, que es una señal de valentía y que es una señal que difícilmente va a dejar a todo el mundo afuera. Es decir, si hay un ataque de Beijing contra Taipei como tal, ataque con invasión, tal, es difícil que el resto del mundo diga, bueno, sabe que hagan lo que quieran. Ahora, sí hay señales preocupantes porque Honduras esta semana decidió establecer relaciones con Beijing y eso significa no tener relaciones con China nacionalista o Taiwán, como usted lo quiera decir. Esto es como cuando está uno en el pabellón con el médico. Doctor, cuénteme, ¿qué me pasa? No, mire, su cuadro no es tan complicado. Tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto. Esas son las malas. Y las peores son esta y esta. Y yo, con un poco de humor negro, si usted quiere, coloco esa situación ahí, de difícil pronóstico, pero vamos a saber, como decía mi entrañable José María Navasal, vamos a saber la próxima semana, después de que Xi vaya a Moscú, que de todo esto que dijimos, ¿en dónde andamos? Sí, vamos a seguir hablando en este podcast de ese tema. Otra cosa que yo quería mencionar, creo que la semana tú y yo lo tocamos, es el 20º aniversario de la invasión a Irak y lo que eso significó para el sistema internacional y qué aprendimos o no aprendimos en estos 20 años. A ver, me tocó. La invasión a Irak coincide más o menos con mi llegada, primero la guerra del Golfo, pero después la invasión a Irak. Y sí hay 2 cosas que a mí de eso me quedaron sonando. Primero, Saddam Hussein era un tirano, eso no está en discusión. Saddam Hussein reprimió duramente a su propia población, tampoco está en discusión. Pero a Naciones Unidas le metieron los dedos en la boca y le mintieron consistentemente de principio a fin. ¿En qué sentido? Todas las pruebas que supuestamente se presentaron de cosas que Irak estaba haciendo, con el tiempo se supo que no habían tales pruebas. La inteligencia. La inteligencia. Sí. Todo lo que se dijo que iba a traer de bienestar a Irak el ser, entre comillas, liberado de Saddam Hussein, tampoco se cumplió. Y cuando el desorden fue de tal magnitud, finalmente, ¿qué hizo Estados Unidos? Dijo, so long, goodbye, see you later, nos vemos después. Y el desastre que tiene Irak en este minuto, yo no digo que si no hubieran derrocado a Saddam, no lo habría igual.
pero sería un desastre menor, con un detalle sí, que el tema de Irak 20 años después está cruzado por un tema religioso y eso políticamente hablando es insalvable. Sí. La única situación que yo conozco religiosa que se haya resuelto en temas políticos es Irlanda del Norte, que consiguió aquello. Pero Irak hoy no la pasa mejor de lo que la pasaba con Saddam. No, yo creo que peor en realidad, porque justamente como tú dices, que cuando se vio que esto iba para mal, había un plan para invadir el país, pero no realmente había un plan bueno para administrarlo. Y lo que se produjo fue la retirada no solamente de Irak, sino que de la región. Y a partir de eso se producen dinámicas en la región donde se privilegia, por ejemplo, ahora, que haya orden a cualquier precio. Entonces se explica que en esa zona la influencia de Rusia haya crecido. Tenemos la situación de la guerra en Siria, tenemos el desmadre que ocurrió en Egipto, donde efectivamente la democracia tuvo una duración obviamente tal muy corta y ahora tenemos una verdadera dictadura militar. Tenemos también la situación de Irán y Afganistán. Y entonces lo que vimos fue, al contrario de lo que se dice generalmente de que Estados Unidos ingresó para tener acceso a los recursos naturales, bueno, en realidad no fue así porque se retiraron de la región y la región entró en una escalada de violencia y de violaciones a los derechos humanos donde Occidente lo deja pasar, donde incluso es posible que haya un jefe de Estado que lance bombas químicas contra su propia población, como en el caso de Siria, y Occidente mire con mucha tristeza y tampoco haga nada. Entonces, a partir de eso, creo que, sobre todo siendo nosotros latinoamericanos, tenemos que mirarlo con interés. Lo que sucede cuando en realidad se intenta importar la democracia, pensando que la democracia trae progreso por sí misma. La gente, probablemente la gente local que recibió al principio a la invasión con algarabía, y la democracia no trajo esos frutos. Entonces el amor por la democracia se debilita cuando la economía comienza a fallar. Y entonces, ¿qué se pide entonces? En ese momento se pide un Estado fuerte que ayude a la población. Y esa es la situación en la cual yo creo que nos encontramos en la región. Fíjate que a mí me gusta ligar cosas. Yo, dentro de los pocos talentos que tengo, soy bueno para ver situaciones. Blackwater era una compañía de seguridad de los Estados Unidos que operaba a nombre de Estados Unidos para proteger sus propiedades y qué sé yo. No sé por qué el nombre de Wagner, los mercenarios rusos, se me cruza en ese camino. Y entonces la guerra en Irak también puso una cosa que es muy complicada y de la que no nos recuperamos, que es la privatización de la guerra. Yo lo ocupo, pero la empresa A, usted construye casas, usted hace oleoducto, usted hace acueducto, usted no sé qué. Pero el país en sí mismo quedó en un estado de postración tanto material como política, de la que no nos vamos a, o no han podido superarla. Hablando de la región, para ir englobando ese tema y avanzar al otro, que es muy bueno, el tema económico. El hecho de que Bashar al-Assad continúe en el poder en Siria gracias a Moscú demuestra la inutilidad de la invasión norteamericana a Irak. Porque finalmente, si la idea era llevar, yo me acuerdo de los discursos de Mr. Bush, hijo, que había que llevar democracia y aires de democracia a la región, como dicen no pasó. No, y además pasó, bueno, en el fondo se empoderó Irán, y la visión, por ejemplo, de Arabia Saudita, que es un aliado de Estados Unidos, es que en el fondo, al retirarse a Estados Unidos, se entregó a Irak en bandeja a Irán y se empoderó Irán con la consecuente opresión de su gente, como hemos visto este año. Así que y hay, perdón que te corte el viaje, y hay otros países de la región que sufren. Yemen, del que no hablamos casi nunca, es otra olla que está hirviendo ahí. Vamos a pasar de lado. No vaya a París. No tengo ese consejo. No vaya a París. Porque huele un poquito mal esta semana. Bueno, digamos que hay 5.000 toneladas de basura dando vueltas en París. Ese es el dato menos complicado. El dato más complicado es lo que ha hecho el presidente Macron con respecto al tema de la reforma de pensiones. Hay que aclarar una cosa. Las pensiones son para que uno se retire y reciba un pago más o menos adecuado de acuerdo a lo que cotizó, etcétera, etcétera. A nadie le gusta que le digan que tiene que trabajar 2 años más porque no va a dar el sistema.
Y de una manera casi que egoísta, me incluyo, uno dice, pero bueno, yo estoy listo, a mí me quedan 2, 3 años, estamos, no quiero. Pero se nos olvida los que están ingresando al sistema, que van a ingresar en condiciones desfavorables. En ese contexto, y utilizando un artículo de la Constitución francesa, Macron aprobó por decreto la reforma de pensiones, lo que motivó anoche unas protestas muy grandes en casi toda Francia, pero también motivó una pregunta que se hace mucha gente en el mundo, que tiene que ver con que las constituciones tienen artículos escritos para situaciones determinadas. No sé si el rango constitucional que utilizó Macron estaba pensado para esta situación. Y entonces mi pregunta, más allá de lo económico, que lo voy a articular después, es ¿hasta qué minuto para obtener algo que él considera que es importantísimo para él y para Francia, con la oposición de la mitad de Francia, por las razones que fuesen, utiliza la Constitución? Entonces te deja a ti con la sensación de que lo que tenía que hacerse no se hizo, que fue el debate en la Cámara de Diputados, sabiendo Macron, porque lo supo ayer, que no iba a conseguir los votos. Entonces, ¿no consiguió los votos? Ahí le dejo esto. Bueno, ahí le dejo esa idea. Del punto de vista económico, en general, Macron tenía mucho respaldo de instituciones internacionales de estudio respecto a cómo las pensiones de Francia pueden seguirse sustentando, porque también es un país que tiene baja natalidad y donde, como no hay jóvenes que entren al sistema. Que reemplacen. Sí, y que además se está restringiendo la migración, que los migrantes suelen tener hijos y eso ayuda al sistema también. De hecho, desde el punto de vista de la seguridad social, la migración se considera algo positivo en los países de bajo crecimiento de la población. Entonces, los números no dan para seguir sosteniendo un nivel mínimo de pensión para el futuro. Y ocupando el argumento del futuro de Francia, es que él, digamos, llega a este recurso de tener que aprobar la reforma de esta manera. Entonces, es un debate legítimo que se está teniendo no en el Congreso, sino que, digamos, en la sociedad civil francesa también, donde hay sectores sindicalistas muy potentes, el Frente de los Trabajadores, las protestas que además por lo demás se dan todos los años en Francia y que suelen ser bien intensas. Uno tiene que pensar, por ejemplo, cuáles son las edades de retiro en otros países de Europa. Y en general las edades de retiro son más altas y la expectativa de vida en estos países, sobre todo en Francia e Italia, son altísimas. Entonces, del punto de vista puramente de la racionalidad económica, Macron, y así lo ha explicado, no tenía otra que aumentar el número de años en que las personas tienen que trabajar para poder aspirar a una pensión con un monto mínimo. Así que es bien complejo. Mi propia experiencia de haber vivido en Francia es que digamos, se caracterizan por unas protestas que son muy duras y que pueden ser muy intensas y que intentan siempre doblarle la mano al gobierno y a veces lo consiguen, pero creo que en esta, Macron estaba decidido a ir hasta el final, quizá también reforzado por toda una serie de estudios económicos que ponían en peligro, digamos, el futuro de las pensiones del país. Así que difícil situación, pero por dar una referencia, por ejemplo, en Suecia, aquí se está aumentando de 62 a 64. En Suecia todos se jubilan a los 68 con un monto de pensión que es más elevado. A ver, yo tengo, porque lo compartí con Paz, 3 niveles, 3 lugares de análisis acá. Un lugar es las personas. A nadie le gusta que le amplíen la edad. Sobre todo a los que vienen terminando, que ya tiraron un horizonte y miraban la fecha de jubilación y estábamos. El segundo pie es el propio Macron, porque con esto compromete incluso su liderazgo europeo. Ahí hay un tema que no se ha querido explicar. Y la tercera es una pata que tiene 3 patas de nuevo. La gente, el gobierno y los empresarios. ¿Dónde conjuga todo esto? En que en un proyecto de pensiones bien manejado, es indispensable que los empresarios entren. Ahora, dirá si usted es empresario, digo, porque yo tengo que entrar, si finalmente yo a este señor le pagué su sueldo, este señor depositó su plata, si no le alcanza en realidad no es cosa mía, estoy pensando así. Pero hay empresarios que son más modernos y lo ven de otra forma. El problema es que en ninguna parte del mundo se ha logrado esta mezcla mágica y esta receta para poderla aplicar. ¿Por qué? Porque hay una asimetría entre lo que la persona gana como sueldo, sus gastos y su capacidad de ahorro, y a veces
los empresarios dicen, pero yo le pago, si usted quiere ahorrar, ahorre usted. En los casos suramericanos, por ejemplo, los sueldos son muy bajos, no te da margen para eso. Y este es un problema que se va a ir trasladando no solo de Francia, se va a ir trasladando de Francia hacia otros países, una discusión que ya tenemos en todas partes, y que tiene que ver fundamentalmente en que los criterios económicos son ciertos. No voy a discutir eso, pero el corazón de la gente también. Entonces, en esa dualidad es donde uno queda atrapado en el análisis, porque estoy de acuerdo contigo, las cifras no dan. ¿Ya? Y yo le digo al señor que tenía 62 años, que se iba a jubilar este año, en septiembre. Claro, o el próximo. Monsieur, desocupé. Le tengo una mala, o sea, le tengo dos noticias, una y una mala. La buena es que su pensión va a aumentar. La mala es que tiene que trabajar 2 años más. Difícil. Porque las reformas económicas tienen eso. También tienen, y por eso el mundo a veces se divide en gente que va a lo económico a rajatabla y gente que va a lo social a rajatabla. Hay que encontrar ese medio. Ahora, si usted lo encuentra, la nombro ministra. Eso inmediatamente. Bueno, esperemos que lo importante de aquí yo creo que es que en este caso las razones económicas no han prevalecido en el razonamiento, el raciocinio de la gente. Por eso hay tanta animosidad. Y uno tiene que, de estas experiencias comparadas, ver qué elementos uno puede tomar para aprender uno mismo, ¿ves? La importancia del diálogo. Así que bueno, seguiremos mirando cómo le va a Macron. El problema de Macron tiene un poquito, a él le llaman un apodo que tiene en política en Francia, le dicen Júpiter, porque él siempre cree tener la razón y lo encuentran un poco arrogante. Entonces creo que él no ha podido deshacerse de ese apodo, e incluso si tú has visto las pancartas de las protestas, lo pintan a él como el Rey Sol, pero le ponen su cara. Y eso no es, yo creo que no es baladí. Les voy a comentar una cosa, nunca comentamos lo de entre telones, ¿no? Pero una encendida discusión entre Paz y yo con respecto al tema de la aplicación del artículo 43.9, creo que es el artículo exacto. Y yo le decía que a mí me parecía poco democrático. La Paz me dijo, no, sí, democrático sí es. Sí, Paz, es democrático, de acuerdo. El problema es, como siempre pasa en política, la oportunidad y la forma. Si yo apruebo algo por decreto y esa aprobación es altamente impopular, es complejo, por supuesto. Imagínese usted a Francia, sin gasolineras, que ya está pasando, sin transporte, eso lo reporté yo, con basuras en todas partes, sin hospitales. En algún punto Macron va a tener que negociar y el problema es que negocia. Bueno, respecto a eso de sin hospitales, bueno, esta semana, aunque no lo vamos a abordar, pero te fijaste en las protestas muy tristes de los médicos en el Reino Unido, sí, porque el salario no les alcanza. Y me recuerdo haber quedado muy impresionada de ver a los médicos diciendo, los médicos de la salud pública, la mitad de nosotros está buscando ya otro trabajo porque no podemos seguir trabajando acá. Hemos estudiado mucho y hemos tomado préstamos para poder formarnos como médicos y el salario es tan indigno que no podemos seguir y compromete nuestra propia vida, nuestra propia salud. Sí que la situación en Europa está difícil. Es una discusión que se llama el mercado libre. El mercado definiendo todo. Bueno, es una discusión, dejémoslo así. No es que no la vayamos a tener, la vamos a tener, en otro momento. Doña Paz. Nos queda el tema europeo esta semana. Minutos de confianza. Por supuesto, las visitas que hubo de parte de la Unión Europea esta semana, tú tienes una y yo tengo otra, así que empieza tú. Yo tuve la oportunidad de hablar con Margrethe Vestager, la comisaria europea de competencia, en una entrevista que seguramente va a ser publicada y usted la va a poder ver en su integridad acá en Tele3 en vivo y a través de nuestros podcasts. Me llevó una muy buena impresión de cómo la Unión Europea interpreta varios temas. Uno es el tema del litio. La Unión Europea lo que le dice a Chile es, mire, nosotros no tenemos cómo decirle qué hacer con su recurso que es 100% suyo. No queremos meternos en eso, pero sí queremos ayudar a que haya una circularidad, es decir, que nos sirva a todos para lo que necesitamos. Me dijo a mí textualmente que no se podía concebir la batalla contra el cambio climático sin litio. Y que el peor riesgo que se corría era que, de acuerdo a todas las cosas que pueden pasar, cuando se necesitase el litio, que el litio está, no se pudiese usar. Eso fue parte de lo que conversamos. Conversamos del inmenso poder que tienen las multinacionales sobre las sociedades, sobre todo en el tema de información.
Qué interesante. Y la posición de la Unión es que a eso hay que colocarle unos cortapisas. Ella ha colocado esas cortapisas, ha aplicado unas multas millonarias contra Google y contra Amazon, muy fuertes, con gran valor civil. Y hablamos un poquito de las fake news y decía ella que el tema de fondo era establecer la legislación que obligue a bajar ese contenido. Yo fui un poquito más allá y le pregunto, bueno, ¿qué hacemos con la persona, con el autor? Y me dice, mire, no, lo importante es bajar el contenido. Después lo otro se ve de otra manera. Y me quedé con una anécdota. Le digo, mire, cuénteme si su hija la viera en un diario. Cuando usted era chica, la hubiera visto en un diario. Y me dice, mire, yo quedé contenta porque una vez en una cervecería se aproximó una señora. Había un pleito europeo por las cervezas y eso por las pequeñas. Y le dijo a mi hija, que no sé cómo se llama la niña, que tenía 12 años, dice, mire, usted tiene que estar orgullosa de su mamá porque su mamá ha hecho que mi vida sea más fácil. Colofón de todo esto, una mujer muy interesante, que tiene muy claro y es muy europea en el sentido de entender que se puede colaborar y se puede ayudar y que esa es la obligación que ellos tienen. ¿A usted le tocaron los Nobel rusos? Sí. Solo antes de hablar de los Nobel rusos, quiero terminar con tu idea diciendo el rol de ella es particularmente interesante porque ella se encarga de competencia, es decir, que el mercado que estábamos mencionando hace un rato encarne ciertos valores. Y espacios digitales. Así que mira el trabajito que tiene. Sí, y lo que tiene ella en particular, ella tiene la capacidad de explicar las medidas, porque cuando las medidas no bajan a la gente las cuestiona y cuestiona la racionalidad que está detrás de esas medidas. Así que el trabajo de ella, Margaret Vestager, es súper interesante. Bueno, a mí me tocaron los premios Nobel rusos, tuve el honor de moderar un panel en el Museo de la Memoria ayer, donde ellos contaron quizá la parte de la foto que nos falta en América Latina y que nos falta en Chile, que es escuchar más lo que está sucediendo en Rusia de manera directa, por la gente que lo vive. Y entonces estuvieron acá 2 periodistas y una activista de derechos humanos. El activista de derechos humanos representaba a la organización Memorial, que recibió el Premio Nobel de la Paz el año pasado. Uno de los periodistas representaba al famoso periódico Novaya Gazeta, que ahora ha sido declarado ilegal y que funciona en el exilio, así que este periodista trabaja desde Letonia. Y finalmente otro periodista que había sido el editor en jefe de la BBC en Moscú. Y fue interesantísimo escuchar sus historias, cómo intentan trabajar también con gran riesgo para ellos mismos. Tú sabes que Novaya Gazeta le han asesinado 7 periodistas y 50 en total desde la caída de la Unión Soviética, 50 periodistas han muerto por escribir artículos donde se cuestiona la acción del gobierno ruso en elecciones o en la administración de recursos del Estado o en el uso de la fuerza, por ejemplo, en Chechenia, en Siria, ciertamente en Ucrania. Así que fue muy interesante, son personas muy elocuentes, hubo una pequeña nota al respecto en el noticiario ayer, y creo que ese todavía, en este escenario donde estamos, donde la guerra se prolonga, va a ser muy interesante, bueno, que el factor tiempo, por un lado, en la guerra, también el factor tiempo en la estabilidad de Putin en el poder, mientras siguen muriendo soldados de lado y lado, y luego el factor del armamento, volvemos al principio, el armamento que los aliados de Ucrania y Rusia entregarán para esta etapa que viene. Así que me queda una sensación de solidaridad de haber escuchado estos testimonios tan valiosos y a la curiosidad de saber más, que creo que sería muy importante porque no es la historia de Rusia y el funcionamiento del bloque es algo que en general, por ejemplo, no es parte del plan educacional en los colegios. Incluso ellos me decían, bueno, ¿y a ustedes no les pasan geografía para conocer bien cómo funcionaba la ex Unión Soviética y ahora Rusia con los países que la rodean? Y yo le dije, es que en realidad nuestra geografía en general se centra en América Latina y un poquito de Europa, pero nosotros no estudiamos Asia y no estudiamos la ex Unión Soviética. Así que curiosidad, solidaridad y ojalá que ellos, bueno, se desplacen a un ambiente donde no esté en riesgo su vida por hacer su trabajo. Yo solo agregaría que
que los cuestionamientos que le hacen a estas personas que vinieron ayer obedecen a cosas que nosotros aquí en Chile decimos normalmente y sin ningún problema. En Rusia en este minuto decir que X medida no corresponde te da pena de cárcel y pena de cárcel de 20 años, tranquilamente. Y sobre todo decir una cosa, que es que la gracia que tiene este trabajo, en mi caso que soy periodista, y voy a hablar como periodista, es poder enfrentar mirando una cámara o mirando un micrófono y decir lo que yo pienso, a riesgo de que a uno le digan de todo un poco, porque eso ocurre. Pero lo único que no es insobornable en un periodista es su apego por la libertad. Y cuando a uno, no estoy hablando de mi caso, cuando a un periodista le sobornan el apego a la libertad, el apego a la verdad, deja de ser periodista y se convierte en cualquier otra cosa. Los periodistas de verdad vamos a estar siempre del lado donde están las cosas pasando, así a mucha gente le moleste, porque finalmente somos los voceros de aquellos que no tienen cómo expresarse, como en el caso de los noveles rusos, porque esa organización que aludiste, la primera, Memorial, la cerraron ayer en Rusia, la declararon ilegal. Cuando ellos estaban acá, la declararon ilegal. ¿Y para qué hablar del caso del diario? Bien, estaba hoy en los controles don Matías Sáez, todo el equipo que funciona acá arriba de nosotros. Acá abajo está Guillermo y Max, que son los encargados de las cámaras. A nombre de Paz Zárate, soy Carlos Zárate. La próxima semana, más No Somos Nada, a través de todas las plataformas de Canal 13.